Artículo 122. Limitación a las deducciones de los costos y gastos en el exterior. Los costos o deducciones por expensas en el exterior para la obtención de rentas de fuente dentro del país no pueden exceder del 15% de la renta líquida del contribuyente computada antes de descontar tales costos o deducciones, salvo cuando se trate de los siguientes pagos. 1. Aquellos respecto de los cuales sea obligatoria la retención en la fuente. 2. Los contemplados en el artículo 25. 3. Los pagos o abonos en cuenta por adquisición de cualquier clase de bienes corporales. 4. Aquellos en que se incurra en cumplimiento de una obligación legal, tales como los servicios de certificación aduanera. 5. Los intereses sobre créditos otorgados a contribuyentes residentes en el país por parte de organismos multilaterales de crédito a cuyo acto constitutivo haya adherido Colombia, siempre y cuando se encuentre vigente y en él se establezca que el respectivo organismo multilateral está exento de impuestos sobre la renta. Artículo 123. Requisitos para su procedencia. Si el beneficiario de la renta fuere una persona natural, extranjera o una sucesión de extranjeros sin residencia en el país, o una sociedad u otra entidad extranjera sin domicilio en Colombia, la cantidad pagada o abonada en cuenta solo es deducible si se acredita la consignación del impuesto retenido en la fuente a título de los de renta y cumplan las regulaciones previstas en el régimen cambiario vigente en Colombia. Proceden como deducción los gastos devengados por concepto de contratos de importación de tecnología, patentes y marcas en la medida en que se haya solicitado ante el organismo oficial competente el registro del contrato correspondiente dentro de los 6 meses siguientes a la suscripción del contrato. En caso que se modifique el contrato, la solicitud de registro se debe efectuar dentro de los 3 meses siguientes al de su modificación. Artículo 124. Los pagos a la casa matriz son deducibles. Las filiales o sucursales subsidiarias o agencias en Colombia de sociedades extranjeras tienen derecho a deducir de sus ingresos a título de costo o deducción las cantidades pagadas o reconocidas directa o indirectamente a sus casas matrices u oficinas del exterior por concepto de gastos de administración o dirección y por concepto de regalías y explotación o adquisición de cualquier clase de intangibles, siempre que sobre los mismos practiquen las retenciones en la fuente del impuesto sobre la renta. Los pagos a favor de dichas matrices u oficinas del exterior por otros conceptos diferentes están sujetos a lo previsto en el artículo 121 y 122 de este estatuto. Parágrafo. Los conceptos mencionados en el presente artículo, diferentes a regalías o explotación o adquisición de cualquier clase de intangible, sean de fuente nacional o extranjera, estarán sometidos a una tarifa de retención en la fuente establecido en el artículo 408 de este estatuto. Artículo 124-1. Otros pagos no deducibles. No son deducibles los intereses y demás costos y gastos financieros, incluida la diferencia en cambio por concepto de deudas que por cualquier concepto tengan las agencias, sucursales, filiales o compañías que funcionen en el país, para con sus casas matrices extranjeras o agencias sucursales o filiales de las mismas con domicilio en el exterior, con excepción de a. Los originados por las deudas de las entidades del sector financiero vigiladas por la Superintendencia Financiera. b. Los generados por las deudas de corto plazo provenientes de la adquisición de materias primas y mercancías en las cuales las casas matrices extranjeras o agencias sucursales o filiales de las mismas con domicilio en el exterior operan como proveedores directos. c. Los intereses y los demás costos o gastos financieros atribuidos a un establecimiento permanente en Colombia que se hayan sometido a retención en la fuente. Parágrafo. Igualmente son deducibles para las sucursales de sociedades extranjeras los intereses y demás costos o gastos financieros, incluida la diferencia en cambio, generados en operaciones de corto plazo para la adquisición de materias primas y mercancías.
en las cuales la principal o su casa matriz extranjera o agencias sucursales o filiales de las mismas con domicilio en el exterior operan como proveedores directos. Parágrafo. No serán constitutivos de costo o deducciones los pagos o abonos en cuenta que se realicen a personas naturales, personas jurídicas o cualquier otro tipo de entidad que se encuentre constituida, localizada o en funcionamiento en países que hayan sido declarados paraísos fiscales por la Organización para el Desarrollo Económico Europeo OCDE o por el gobierno colombiano, salvo que se hayan efectuado la retención en la fuente por concepto de impuestos sobre la renta y remesas. Este tratamiento no le será aplicable a los pagos o abonos en cuenta que hayan sido registrados antes de la vigencia de la presente ley que se realicen a entidades financieras con ocasión de créditos registrados ante el Banco de la República. Artículo 124-2. Pagos a jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición y a entidades pertenecientes a regímenes tributarios preferenciales. No serán constitutivos de costo o deducciones los pagos o abonos en cuenta que se realicen a personas naturales, personas jurídicas o a cualquier otro tipo de entidades que se encuentre constituida, localizada o en funcionamiento en jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición o a entidades pertenecientes a regímenes preferenciales que hayan sido calificados como tales por el gobierno colombiano, salvo que se haya efectuado la retención en la fuente por concepto de impuestos sobre la renta cuando a ello haya lugar, sin perjuicio de lo previsto en el régimen de precios de transferencia. Lo previsto en este artículo no le será aplicable a los pagos o abonos en cuenta que se realicen con ocasión de operaciones financieras registradas ante el Banco de la República.